Durango vuelve a indignarse una vez más. Una niña de 4 años, Daenerys, murió en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Durango, luego de haber sido atendida en primer término en la clínica de Pueblo Nuevo, Durango. Lo que hoy suena a una palabra cruel y dramática, la negligencia de una institución como el IMSS. Su familia la lleva con dolores de cabeza que la niña manifestaba a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social en El Salto. Ella tenía una válvula en el cerebro, una condición delicada, pero un residente, sin el más mínimo rigor médico, la diagnostica como si trajera un empacho. Sí, un empacho, en pleno siglo XXI. En una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social le dicen que traía un empacho. Horas después, ya aquí en la capital, un neurocirujano detectó lo que el residente o el practicante no vio. La válvula estaba desconectada. Había que operar de inmediato, pero la cirugía no llegaba. La niña esperó más de 35 horas en ayuno mientras se decidía qué se iba a hacer primero. El domingo fue declarada con muerte cerebral y ayer martes su corazón se detuvo y con él la confianza de una familia en el sistema de salud pública, en el IMSS. Esto no fue un error médico, fue una cadena de negligencias, omisiones y sí, soberbia institucional. Un sistema que por rutina o indiferencia dejó morir a Daenerys, porque alguien creyó que era un empacho. El Instituto Mexicano del Seguro Social debe de responder, no con comunicados escuetos y lacónicos, ni tampoco con condolencias de trámite, con sanciones, con verdad, con justicia, porque Daenerys no murió por su enfermedad, murió por el abandono del sistema que debería de protegerla. Su muerte no debe quedar impune. Mientras el silencio institucional siga siendo la respuesta, la justicia en México seguirá en terapia intensiva, como ha sido desde hace mucho tiempo el sistema de salud en este país, como ha sido desde hace mucho tiempo la atención en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hoy, Daenerys Alessandra Ibarra Ramos fue víctima de la negligencia, fue víctima de la responsabilidad que deben de tener los médicos en las zonas al interior del estado de Durango, en los municipios. Todo le quieren dejar a los residentes, todo le quieren dejar a los practicantes, sin la experiencia ni el rigor que amerita un diagnóstico a una niña que tenía una válvula en su cabeza. Y que un practicante le diga, tiene un empacho, váyase a su casa. No solo es una negligencia, es atentar contra la vida de esta menor que finalmente la causa de su muerte fue el tiempo que se tardaron en atenderla en una institución que va de mal en peor, en una institución que no se conduele por sus derechohabientes, que no tiene el mínimo rigor de profesionalismo médico y ética médica. Es una historia que hemos escuchado una y otra vez. Es la misma historia. Las negligencias médicas en un sistema de salud que hace mucho tiempo colapsó y que de alguna manera han tratado de enmendar, de irle cambiando de nombre al sistema de salud, que para mejorar su asistencia social, que para mejorar la salud de los mexicanos. El Instituto Mexicano del Seguro Social sigue estando en crisis, porque además, algo de lo que el padre de Daenerys expresa en una entrevista
que concedió a Canal 12 a mi compañero Eber García Hernández es la falta de insumos. No tienen los insumos necesarios en las clínicas del interior del estado, de la zona rural de este país. No hay los insumos necesarios, por eso se dan estas tragedias. Por eso hoy nos volvemos a indignar y a lamentar de este sistema de salud, no como Dinamarca, ni siquiera de un país tercermundista. El IMSS está colapsado. Una institución que en sus inicios, creada por los gobiernos de la revolución, su objetivo principal era atender la salud de los mexicanos. Y poco a poco se fue colapsando. Y poco a poco se fue deteriorando. Porque la demagogia y la corrupción de los gobiernos pasados la hicieron presa a la institución de una mala atención. Lo que en su momento, en los años 50, 60, 70, 80, todavía el IMSS parecía estar sólido, se vino al traste por la corrupción. Y llámele del partido que le quiera usted llamar. Dejaron caer al instituto. Y llegó la panacea, la utopía. Tendremos un sistema de salud mejor que en Dinamarca. Ante esas burlas de un sexenio como el anterior, hoy nos queda la tristeza, la impotencia y la necesidad de alzar la voz otra vez ante una institución que está prácticamente derruida. Que sí, que no es responsabilidad del nuevo régimen, no, que se fue deteriorando con el tiempo, sí, que fueron olvidando al IMSS como una institución que lo que debió procurar siempre era salud a los mexicanos, porque con ese objetivo nació. Esa fue la génesis del Instituto Mexicano del Seguro Social, brindar salud a los trabajadores de este país y a sus familias, porque además no es gratis, nunca ha sido gratis. Hay cuotas que le descuentan al trabajador y cuotas que pagan los patrones para que el Instituto Mexicano pueda servirnos a todos los trabajadores de este país que estamos en la iniciativa privada. Pero cuando llega un orate, un timador, cuando llega un personaje que se creía el salvador del país y dije que íbamos a estar mejor que en Dinamarca, asegura que íbamos a estar mejor que en Dinamarca, es cuando da más coraje. Hoy el Instituto Mexicano del Seguro Social no ha respondido, porque ¿sabe qué? El problema del IMSS es que la delegación Durango está supeditada a lo que le digan en el centro del país. Como es tanta la concentración de la información y de las decisiones que se deben de tomar, tienen que esperar a que haya un comunicado que autorice la Dirección General de Comunicación Social de la institución. Pero vamos a esperar, y discúlpeme usted la expresión, de antemano le ofrezco una disculpa, vamos a esperar un pinche comunicado que lo único que pretende es tapar el sol con un dedo. Vamos a esperar un comunicado lacónico y escueto que solo refiera, porque así son, en un párrafo, en 2 párrafos, la muerte de la paciente Daineris Alessandra Ibarra se debió a la complicación que en su momento tuvo la paciente. El Instituto Mexicano del Seguro Social hace y vela por la salud de los mexicanos. Esas son patrañas pamplinas y pretextos que en un pinche comunicado, perdón que lo diga así, pero en un pinche comunicado
no va a resarcir el dolor de un padre que se atreve ante los medios de comunicación a decir: una negligencia médica le originó la muerte a mi hija. La realidad es que México, insisto, su sistema de salud sigue en terapia intensiva, sigue en coma. El sistema de salud en México dejó de ser eficiente. Y la demagogia y la falsedad se apoderó de la institución. Porque no es lo mismo que un médico que juró ante Hipócrates luchar contra la muerte. No es lo mismo que un directivo de un hospital haya transitado por las aulas universitarias y aprendido la medicina, a un burócrata que únicamente su única virtud es ser lamebotas, lamezuelas y leal al régimen que lo contrató. Hoy la institución, el IMSS, está en crisis y esperamos ese comunicado lacónico y escueto que seguramente se va a dar. Hoy, otra vez, nos indignamos por la falta de atención en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que sigue en terapia intensiva debido al olvido, a la demagogia, que sigue atrapado entre el pasado y lo que en su momento pretendió generarse como una esperanza en el 2018. Llegaremos a tener un sistema de salud mucho mejor y eficiente. Incluso lo comparó en ese momento ese individuo del que no quisiera ni nombrar, con un sistema mucho mejor que el del Dinamarca, que el del país danés. Esa demagogia que la hemos escuchado por años, y no nada más en este régimen, sino en los anteriores, es la que causa dolor ahora. Negligencia médica, probablemente. Falta de insumos, pero ¿sabe qué es lo peor? Que le dejen la vida de los derechohabientes, la vida de los derechohabientes, la salud de los derechohabientes, a quienes han egresado de la facultad para hacer sus prácticas y que les dejen la responsabilidad de lo que debe atender un médico consumado. Esa es otra de las deficiencias mayores que enfrenta el IMSS. El IMSS Durango, otra vez en el ojo del huracán, otra vez generando indignación entre la población, otra vez con la exigencia de justicia para Daenerys. Redes sociales.